noches, pueblo de Dios, casa de Dios, adoración eterna. Qué bueno, qué feliz me siento de poder tener una nueva entrega y conectarme con ustedes, tanto nuestros amigos que nos ven de diferentes países, de gente de España, de Italia, de Argentina, aleluya, Estados Unidos, diferentes estados de los Estados Unidos. Y qué bueno que podemos compartir la enseñanza cada lunes, porque la palabra de Dios nos va a nutrir, nos va a formar, nos va a llevar al cumplimiento del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Así que me alegro mucho. En esta ocasión, wow, tenemos una gran oportunidad de compartir esta enseñanza y de recibir de la revelación que Dios le ha dado a una mujer que ha trillado un camino para alcanzar los propósitos de Dios en su vida en esta temporada. Y yo sé que hay mucho más. Y estoy hablando de la apóstol Ilja Carrera desde Panamá, la cual dirige el Centro Cristiano Betania. Para mí es un gran gusto poder compartir con mi hermana, ya que somos también compañeras de la red. Y es una mujer con una sabiduría en todo el tiempo que le he conocido. De verdad que me he nutrido de ella y he recibido. Así que le doy gracias a Dios por este tiempo. Y este tiempo lo vamos a poner en las manos del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque hemos podido tener esta convocatoria, porque hemos podido tener este conversatorio que vamos a desarrollar junto al apóstol Ilja Carrera, para que, Señor, tú seas trayendo la revelación, trayendo el entendimiento, Padre, pero que también esta palabra caiga en tierra fértil, que tú pongas corazones con tierras abonadas para que esta semilla sea sembrada y dé frutos y más frutos al 100%, para que se cumpla el propósito que dice tu palabra, que no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Y nosotros hemos creído que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos. Padre, gracias por esta gran oportunidad de poder discernir tu palabra, digerirla y poder, Señor, ponerla por obra, que es lo que tú quieres en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el capítulo 5 de Santiago, pero antes tengo que decirte, cada vez que entre, dale like, dale estoy aquí, gloria a Dios, para que sepamos que tú nos estás acompañando. Además, porque tenemos que, Facebook Live tiene que saber que esto es un canal de preferencia. Y además, tus preguntas, si tienes preguntas, las puedes escribir. Si tienes comentarios, también lo puedes ir escribiendo abajo. Comparte, no deje que esta palabra se limite. Dice la palabra, extiende tus estacas, no seas escaso. Vamos, corre tus tiendas, las cortinas de tu tienda. Vamos a extendernos, vamos a invitar, dale compartir, para que muchas personas puedan recibir también esta bendición. Y como siempre te recordamos los diezmos y las ofrendas, aun cuando no estamos en el salón los miércoles. Tus diezmos y tus ofrendas puede mandarlo a la cuenta que te van a pasar de banco, puede llevarlo en la mañana, que tenemos siempre un seguridad allí. Está Radamé, nuestro amado Radamé, o cualquier otro hermano que le toque, y lo va a recibir. Y no te olvides que estamos ya todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro templo, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Retomamos nuestros servicios en el templo a las 10 de la mañana. Sé puntual para que te puedas ubicar. Hemos tomado todas las medidas de protección y las recomendaciones de las autoridades. Recuerda venir con mascarilla. Ven, adoremos y demos gracias juntos a nuestro Padre Celestial. No te lo pierdas y corre la voz.
pastora, qué gusto de verdad poder compartir con usted, una mujer con tanta sabiduría, porque he estado con usted en diferentes países, diferentes eventos, ya conozco la categoría de usted en Dios, y de verdad que sí, que desde que la conocí, que la fui a buscar al aeropuerto, recuerda en aquel evento cuando hicimos el lanzamiento de la red, ya hace unos añitos de eso, veníamos conversando y me llevé una gran impresión de usted. Y quiero decirle que esa impresión ha mejor crecido y se ha vergado en mi corazón. Para mí es un gran honor poder compartir una enseñanza con usted. ¿Verdad que sí? Bien, pues muchas gracias, Pastora Betania. Para mí es un honor estar con usted. Como usted dice, nos hemos conocido anteriormente, hemos tenido la oportunidad de compartir, de orar, de reírnos, de ministrar, y ha sido un tiempo muy lindo, y quiero agradecerle por esta oportunidad tan maravillosa de saludar a todos sus seguidores a través de Facebook Live y cualquiera otra de las redes que usted tenga. Así que es un gusto para mí, pastora. Amén, amén. Pues vamos de inmediato a entrar en este capítulo. Miren, qué pena, es el último capítulo del libro de Santiago. Es que hemos saboreado tanta enseñanza con tal profundidad que el apóstol Santiago presenta el Evangelio de Jesucristo. Hemos comido una comida sólida, un alimento fuerte, y como que cada vez que estos libros que nos han aportado tanto a nuestro crecimiento espiritual se están terminando, como que no queremos que se termine. Pero continuamos con el siguiente, que está Pedro, primera, segunda de Pedro. Entonces, así que vamos a iniciar con el capítulo 5, que nos habla de la advertencia para los ricos. Esto es lo que más me gusta de Santiago, pastora, que él contempla todos los puntos del mundo natural en el que vivimos día a día. Dice, presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman por angustia, por todas las calamidades que les espera. Estoy en el verso 2. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Santo. Verso 3. Su oro y plata se ha corroído. La misma riqueza con la que contaba le consumirá la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que ha amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan a los profetas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario, los reclamos de quienes lo cosechan, de quienes les cosechan su campo, han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Verso 5. Sus años son sobre la tierra, los han pasado con sus deseos, se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no podían, ay Dios mío, que no ponían resistencia. Santo, está fuerte esta palabra, pastora. Está fuerte. Bueno, pastor, hay que ver el contexto cuando Santiago escribió esta carta, ¿no? Esta epístola a los cristianos de esa época. La verdad es que no les estaba yendo bien en el aspecto financiero a los cristianos, los ricos, la opresión del imperio de Roma venía contra ellos, la persecución encima de eso era terrible sobre los cristianos, los tenían como tirados a un lado, como si fuera la peor categoría del mundo. Empezaron a hacer una discriminación terrible. Nosotros estamos viviendo ahora en un tiempo donde se condena la discriminación, donde tú no puedes hablar contra una persona porque se burle del idioma español o del color de la piel, pero en esta época se tomaba sobre los cristianos una persecución terrible, y Dios no está ciego.
La verdad es que Dios no está ciego, pastora. Alguien puede meterse contigo, pero el que se mete contigo se mete con tu Dios. Y, Así y es, así sí, es sobre todo. y es fuerte porque cuando uno va a ver, eh, dice, ustedes griten, aúllen, lamentense, ricos. Mire todo lo que les dice Santiago, porque dice, porque las riquezas de ustedes están podridas. Así les dice, las riquezas de ustedes están podridas, están llenos de abundancia de posesiones externas, pero adentro no tienen nada. Pero dice, el oro y la plata de ustedes ha enmohecido. Significa está corroído, no sirve para nada y el moho va a testificar contra ustedes. ¿Qué les parece? Es una Wow, cosa increíble. eso Sí, es pastora, tremendo. entonces, pero lo básico de estos versículos que usted ha leído es que Dios va a escuchar tu clamor. Esto es, si podemos nosotros resumir esos 5 versículos, a Dios no se le pasa nada por alto. O sea, una persona puede cometer una injusticia contra alguien como la cometieron estos ricos contra los cristianos, pero Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, les está escribiendo a ellos, a los cristianos y a los ricos. A los ricos le está poniendo el punto sobre la I, pero todo eso se resume en el hecho que Dios no se le pasa nada por alto. Alguien puede cometer una injusticia contra ti, pero Dios lo va a ver. Como allí que dice que los han echado preso en las cárceles y ni siquiera se han podido defender. Pero Sí. hay un Dios que todo lo ve, que todo lo discierne, que todo lo pesa, y el que se mete con un hijo de Dios se mete con el Señor. Así es. Y aun cuando le dice en el 4, escuchen y oigan la protesta de los obreros del campo, a los que ellos mismos han explotado. Y eso sí, pastora, lo transpolamos en el tiempo de ahora. Y nosotros tenemos que entender, porque esto pasa en la actualidad, ¿cierto? Ujú. Pasa en la actualidad. Pasa en la actualidad. Y pasa que la gente no paga bien, por ejemplo, no pagan bien a sus obreros, se condena al inocente, se da muerte inclusive a los inocentes. Entonces, la injusticia está siendo condenada por Santiago y está diciéndole, eso no se pasa por alto. Ahora mismo todo lo que está ocurriendo en el mundo, inclusive Sí. persecución contra muchos cristianos, pastora, en algunas partes del mundo. Y yo leía la vez pasada inclusive acerca de esta persecución y los mártires de la iglesia. Ahora más que nunca hay mártires muriendo, cristianos en el mundo, que en otra historia del tiempo, de la vida. Yo estuve en Washington, D.C. hace como 3 años, invitada por uno de los Graham, Franklin Graham, y era sobre una conferencia sobre personas perseguidas. Wow. Y estaba eso repleto, pastora. Y cuando estoy allí, de repente se me siente una parejita al lado, yo los veo, se notaba que no eran latinoamericanos, y al ratito dice, por favor que suba la pareja tal, suben los 2 jóvenes, ella y su esposo. El papá de ella lo habían matado en uno de estos países árabes, no voy a decir el país, pero lo habían matado porque no negó su fe. ¿Qué dijo ella? Wow. Yo sigo creyendo y sigo predicando, así que siguieron adelante. En este tiempo hay injusticias y nosotros tenemos igualmente la responsabilidad de declararlas y ser valientes como fue Santiago. Amén, amén. Sí, porque los ricos de este mundo se entiende que ellos entienden que son más inteligentes, están iluminados, tienen más iluminación y han considerado a los cristianos como personas sin conocimiento, personas sin inteligencia, personas sin un gran valor. Ellos entienden que la religión es para gente que se deja dominar, que se deja controlar, son para gente, hasta usan la palabra brutas, estúpidas, inclusive usan esos términos.
Así ellos califican a los cristianos de este tiempo. Retomamos nuestros servicios en el templo a las 10 de la mañana. Sé puntual para que te puedas ubicar. Hemos tomado todas las medidas de protección y las recomendaciones de las autoridades. Recuerda venir con mascarilla. Ven, adoremos y demos gracias juntos a nuestro Padre Celestial. No te lo pierdas y corre la voz. Todos los niveles sociales, pastora, están a nivel social de los ricos que no conocen a Dios y están a nivel social también de los pobres que no conocen a Dios. Entonces es un estado triste todo aquel que oprime al prójimo. Es un estado muy lamentable y nosotros debemos arrepentirnos. Si algún día o alguno de ustedes que está escuchando dice, yo trato mal a la muchacha que trabaja en mi casa, wow, yo no le pago bien a la gente que está conmigo, hay que arrepentirse y decir, Señor, ayúdame a actuar como tú tratarías a las personas. Así es. No hacer acepción de persona, como veíamos en los capítulos anteriores. Y sobre todo hay una palabra que nos conforta mucho y es que Dios pelea nuestras batallas. Si algún rico te estafó, te he visto muchos testimonios y solamente han ido a orar a los pies de Cristo, lo han dejado en su mano, han descansado en el Señor y Dios le hace la justicia. Amén. Porque eso siempre va a pasar. Amén. Correcto, y orar que Dios tenga misericordia de aquellas personas que quizás en la vida les ha ido mejor económicamente, pedir que Dios los salve. El deseo de Dios es que todo el mundo se arrepienta, que la gente llegue al conocimiento del Señor. Entonces, exacto, gracias a Dios quizás nosotros no estamos oprimidos como estuvo ese pueblo de Israel en esa época de Santiago, en estos tiempos. Sin embargo, sí se siente por algunos lugares esa separación entre esos niveles, entre el rico y el pobre, y hasta dicen los estudiosos economistas que la brecha entre el rico y pobre, que antes había una clase media, se dice que ya esa brecha no va a existir, que wow, con todo esto, división de la pobreza, de lo que está pasando con el COVID, que mucha gente ha perdido sus trabajos, sus ingresos, entonces la brecha entre el rico y pobre va a ser mucho más grande. Ya dicen que no va a haber clase media, que wow, o tú vas a ser rico o tú vas a ser pobre. Wow. Pero es lo que dice el mundo. Acá nosotros los cristianos sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Aleluya. Vivimos bajo otro reino. Así que usted dice, ¿qué dice la Biblia? Diga el débil, fuerte soy. Y diga el pobre, rico soy. Sí, ¿verdad? El COVID, si nosotros no podemos ver, el COVID le ha dado más a los ricos, iniciando porque fueron las personas primeras afectadas en enfermedad. O sea, no hubo una distinción de que si tú eras un gobernador de un estado, vimos al gobernador de Miami, que también sufrió fuertemente esta enfermedad del COVID, no miraba tu estatus social ni tu estatus económico, pero también es a los que tienen empresa, es que más duro le ha tenido que dar el que se cierren las empresas. O sea que lo que usted dice tiene un gran sentido, pero lo bueno de Dios es que Él es soberano y Él es bueno. Miren el verso 7, ya entonces en el verso 7 Santiago trata como, ¿verdad?, de ser como que bajarnos un poco esa ansiedad. Dice paciencia y perseverancia. 2 palabras, pastora. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen
Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, con ansias en el otoño y la primavera, con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. En el verso 8, ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia? Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Si Amén. estás entrando ahora, estamos en el capítulo 5, vamos en el verso 12 del libro de Santiago. Recuerda, dale dedito arriba y manifiéstate que tú estás presente. Continúa, pastora. Bueno, ahí, pastora, interesantísimo, esto se pone cada vez más bueno. Sí. Y el escritor Santiago nos dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y usa la alegoría de un labrador, de un agricultor. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de sembrar algo alguna vez en su vida. Sí. Ha sembrado, pastor, es una cosa muy linda. Sí. Yo he tenido, una vez me agarró esa fiebre de sembrar y sembrar. Llegué a sembrar tomates, yo misma los producía, los tomates, Wow. bien bonito. Pero el labrador dice que para disfrutar de los beneficios tiene que trabajar primero. Él habla de la paciencia, de hermanos míos, tengan paciencia. Supongo porque se refería a esas personas que estaban siendo perseguidas, menospreciadas, no solamente por el imperio romano que los tenía hasta aquí con los impuestos que tenían que pagar. Por eso es que a la vez uno ve cómo el apóstol Pablo se va en su época por todos esos viajes, recogiendo primer viaje, segundo viaje, tercer viaje misionero, recogiendo dinero para traer a Jerusalén, para traerles a quienes, a los cristianos que estaban siendo presionados por los ricos de ese tiempo y por el imperio de ese tiempo y que habían quedado sin nada. Entonces Pedro utiliza la alegoría y dice, miren al labrador, Santiago. ¿verdad? Al agricultor, miren la paciencia que tiene el labrador, la paciencia que tiene el agricultor. ¿Qué sucede? Que si usted ha sembrado alguna vez en su vida, usted sabe lo maravilloso que es tomar una semilla, meterla bajo tierra y esperar que cuando uno no ve nada, tener la fe que esa semilla está germinando. Y hay que tener paciencia para que germine y empieza a salir. La primera virutita empieza a salir y poco a poco va a ir creciendo y creciendo. Entonces, bajo tierra uno no ve nada, pastora. Uno dice, no, la semilla no va a dar nada, eso no va a dar nada. Lo mismo pasa con la vida espiritual nuestra. Sí. Hay que tener paciencia, ¿verdad, pastora? Hay que tener paciencia. Eclesiastés 11, Eclesiastés habla y dice, echa tu pan sobre las aguas. Después de muchos días lo encontrarás. A veces nosotros no entendemos, pero el reino de Dios consiste en paciencia. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es paciente. Él mismo es paciente y Él
pide que nosotros seamos pacientes. También le habla de tener esperanza. Hay que tener esperanza. El agricultor siembra su semilla. ¿Por qué la siembra? La siembra con la esperanza de tener un fruto, una producción. Y cada día que nosotros vivimos, no vivimos días alocados, no vivimos por vivir. Vivimos porque sabemos que Dios está con nosotros como poderoso gigante, porque sabemos que el Señor es nuestro ayudador, Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Vivimos con la esperanza, como dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen, para los que le aman. ¿Y quiénes somos esos? Usted y yo, pastora, Amén. usted y yo, que amamos al Señor. Entonces hay que vivir con esperanza. Morris Cerullo, un gran predicador, acaba de pasar a la presencia del Señor. Morris Cerullo, mi madre lo seguía mucho, mi papá también, y yo recuerdo que Morris Cerullo tenía una frase que yo he adoptado, y él decía, no le digas a Dios los grandes de tu problema, dile a tus problemas lo grande que es tu Dios. Así es, wow. Tenga confianza y esperanza en el Señor. Amén, pastora. Amén, Saed. Y me gusta, pastora, que Santiago une dos palabras que necesariamente tienen que estar entrelazadas. Es paciencia y perseverancia. Así es. Porque justamente si nosotros lo vemos como usted nos explicaba en el ministerio, debajo de la tierra, como usted decía, no se ve nada. Las personas, por no ser perseverante en su paciencia, dejan el camino o dejan el llamado o dejan el plan de Dios que le ha sido entregado por falta de la perseverancia, porque dicen, no va a llegar, no pasa nada, y quizás en el momento en que ya la matita va a empezar a retoñar, va a salir de la tierra y se va a dejar ver, que voy a decir, wow, sí, la semilla Dios ya dio o sea, ya murió para volver a nacer. Y entonces, y muchas veces, me voy todavía un poquito más, pastora, muchas veces ya empezó a crecer, ya es un árbol inclusive, pero es un proceso del tirar flores para después ver los frutos. Así es. Dios lo planeó todo. Hay un tiempo en el que el árbol echa flores, echa ramas, perdón, y tira hojas. Y aparentemente sería pura hoja. Pero hay un tiempo donde ya el árbol empieza a echar flores y luego empieza a echar el fruto. O sea, todo es un tiempo que conlleva la paciencia y la perseverancia de yo seguir abonando ese árbol, de yo seguir cuidando esa tierra, de yo echarle el agua, de yo vigilarla, de yo estar confiada y tener la esperanza de que voy a recoger esos frutos. Sí, pero muchas personas, cuando ya va a estar a punto de nacer las primeras flores, sueltan la toalla, lo tiran todo y caminan hacia atrás o se detienen. Entienden que Dios no, o que Dios se equivocó, que ellos se equivocaron, que no era lo que Dios quería. Y esto pasa tanto, pastora, y tantos ministros, inclusive hasta personas que llegan a los niveles de pastores, niveles de ministro o ministro de adoración, cuando su tiempo está a punto de dar su mejor cosecha, su mejor fruto, entonces ellos empiezan a buscar por otro lado, porque empiezan a oír ruidos y voces y vientos, y entonces empiezan a buscar la bendición por otro lado, pero cuando Dios establece algo y Dios establece un camino, eso no va a cambiar porque Dios no tiene sombra de variación. Entonces se quedan dando vuelta en el desierto buscando esa bendición cuando estaban a punto de recibirla. Y esto es lastimoso y es penoso, pastora. Pastora, yo creo que nosotros como cristianos tenemos que hacer personas que apliquemos lo que dice la Biblia. Dice, el que pone la mano sobre el arado no mire hacia atrás. Amén. Le voy a decir algo que a mí me ha pasado. Yo soy hija, mi madre era pastora,
O sea, yo nací en el Evangelio, tengo más de 50 y piquillo de años de ser creyente, acepté a Cristo a los 4 años de edad, y entonces temprano me llama el Señor al pastorado. Yo sentí en mi corazón tomar una decisión y dije, yo tomo la decisión de nunca, número 1, salirme de este camino. Esa es mi decisión. Número 2, tomo la decisión de que si el Señor me llama, no voy a echar para atrás. Yo estudié arquitectura y cuando el Señor me llamó a tiempo completo, yo estaba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos como jefa de una sección de ingeniería y arquitectura. Pero tomé la decisión y aquí es lo que ustedes como oyentes tienen que tomar la decisión. No me voy a salir de este camino, voy a perseverar, como está diciendo Santiago. No me voy a salir de este camino. Si eres cantante, no importa lo que venga, hay que entender que, como usted mencionó hace poco, toda la vida es un proceso. Vamos a pasar de todo. Lo vas a pasar en el mundo. ¿Cuánto más razón no lo vas a pasar con el Señor? Entonces, simplemente hay que ser paciente y cada vez decirle al Señor, ayúdame en todo lo que estoy atravesando y declaro victoria para mi vida, porque voy a salir bien de todo esto. Amén, amén. Amén. Es un proceso de confianza, es Sí. un proceso de esperanza, es un proceso de firmeza. Pasa también cuando una joven no se ha casado o un joven no se ha casado. Va a llegar un momento en su vida en que se empieza a desesperar un poco. Si a veces entendieran que de cuántas cosas Dios lo está librando y cuántas oportunidades tienen cuando aún son solteros, también de desarrollarse en Dios. Y Dios simplemente está preparando a ese varón o a esa mujer. Pero fallan en la paciencia y fallan en la perseverancia. Y entonces a veces toman lo primero que se le presenta porque el enemigo sabe tu desesperación, porque también expresa. Si esperaran con paciencia ese verdadero compañero que Dios tiene y disfruta este tiempo de soltería para dedicarle más tiempo a las cosas de Dios, va a llegar el que, porque que Dios no tiene sombra de variación y sus promesas son sí y amén. Como dice al final, no juren por nada, que su sí sea sí y su no sea no. Es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos esa firmeza, esa decisión. Wow, tremendo testimonio, pastora. Esa decisión que usted tuvo, aún teniendo todo, teniendo un buen trabajo, imagínate, trabajar en los Estados Unidos como arquitecta no es un privilegio, eso no es cualquier cosa. Y usted deja todo por el llamado, con la firmeza y la paciencia que Dios le ha traído hasta acá. Sí, yo trabajaba en una de las bases navales de Estados Unidos acá en Panamá, pastora, pero era del gobierno de Estados Unidos. Wow. Y trabajaba cruzando el canal de Panamá. Ustedes saben que aquí en Panamá está el canal. Todos los días yo tenía que cruzar el canal, todos los días. Había un puente y cruzaba todos los días el canal de Panamá. Inclusive cuando el Señor me llama, me dice, quema tus puentes. O sea, ¿para qué? Para que no regreses para atrás. Entonces, wow, es interesante. Pastora, mire, no sé, no, espero no tomarme mucho el tiempo, pero mire, algo que me pasó fresquito, ¿me da permiso? Claro, claro, tenemos que disfrutarlo. Algo que me pasó fresquito y precisamente quizás para las mamás, los papás o los hermanos que están escuchando esto. El domingo en la mañana, yo me estaba, usted sabe, las mujeres nos ponemos base, ¿verdad? En la cara, arreglándome y de repente se me derramaron unas gotas de la base en el lavamanos. A mí me gustan mis lavamanos limpiecitos, sin ningún pedacito de pasta de diente ni nada de eso. Pero uno de los niños de la familia, en estos días yo lo noté, había dejado pasta de diente pegada en el lavamanos. Y yo dije, tengo que enseñarle que limpie después de todo, después de usar y cepillarse, que limpie el lavamanos. Y cuando yo estoy ahí con mi asunto de que la base se me había derramado
en el lavamano, yo automáticamente cogí y limpié el lavamano. Enseguida el Espíritu Santo me habla y me dice, no te recriminaste nada, ¿verdad? Ay, Lim- santo. limpiaste el lavamano y te perdonaste. Yo dije, sí, Señor. Me dice, ¿por Wow. qué? Porque te amas y tú misma te estás perdonando. Y el Espíritu Santo me habla, me dice, así mismo debe ser tu relación con tu prójimo, con Wow. los niños de la familia. Si ellos cometen un error, también perdónalos. ¿Qué hubiera pasado? Y me pone el Espíritu Santo, si ellos hubieran derramado algo más grande en el lavamano. Y yo aprendí allí ese día, bueno, el Señor me lo recordó más bien, que amor al prójimo es perdonarlo, como nosotros nos perdonamos a nosotros mismos cuando cometemos un error. Y es decir, tener consideración y paciencia. Aquí como Santiago está diciendo, paciencia, paciencia. Y paciencia con los demás también, pastora, porque me imagino que ahora mismo en los hogares eso debe ser muchas veces el nerviosismo, el Todos juntos. choque, ¿verdad? No sé cómo está República Dominicana, pero acá en Panamá han pues cerrado un poco más nuevamente las salidas, todavía no han abierto las iglesias, hay un lockdown, como dicen, total, o sea, Wow. nadie puede salir los fines de semana y solo salimos por número de cédula. Entonces, paciencia, pastora, paciencia. Wow, pues están más fuerte que nosotros. Aquí se inició nuevamente el toque de queda a las 7 de la noche y los domingos a las 8. En otros pueblos lo pusieron a las 8 de la noche, desde las 5 de la mañana hasta las 8, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana en algunos pueblos, pero aquí en la capital y los lugares donde aparentemente la situación está un poquito más crítica, es desde las 5 de la mañana, desde las 7 de la noche a 5 de la mañana el toque de queda. Sí nos dejaron abiertas las iglesias, gloria a Dios, y sí nos deja y cerraron los gimnasios y una serie de cosas, sobre todo para que no traen de noche. Pero eso es que usted acá, esa enseñanza que usted nos acaba de dar, eso es, miren, nosotros los líderes que estamos estudiando autoconfrontación, tuvimos un tema, uno de los puntos sobre el amar a Dios, o sea, amar a tu prójimo como a ti mismo. Usted ha dado un punto excelente para que el próximo jueves volvamos a retomar ese puntito y lo analicemos a la luz de esa palabra que usted acaba de darnos, esa enseñanza. Retomamos nuestros servicios en el templo a las 10 de la mañana. Sé puntual para que te puedas ubicar. Hemos tomado todas las medidas de protección y las recomendaciones de las autoridades. Recuerda venir con mascarilla. Ven, adoremos y demos gracias juntos a nuestro Padre Celestial. No te lo pierdas y corre la voz. Creo que todos estamos siendo ministrados porque en esa sencillez, aparente sencillez, como el Espíritu Santo, esa es la importancia de nosotros estar en la segunda dimensión de la oración. Nosotros estuvimos estudiando el domingo, primera, segunda y tercera dimensión, la vamos a estudiar el próximo domingo, de la oración. Cuando estamos en la segunda dimensión de la oración, tenemos relación con el Espíritu Santo de esa manera, que Él inmediatamente nos da una lección hasta de algo tan pequeño, para llevarnos a lo que Él quiere que nosotros seamos. De verdad, pastora, gracias por ese testimonio. Sé que ha servido muchísimo aquí al que está oyendo, porque cuántas veces cometemos eso. Yo me apunto. Sí. Y qué bueno poder que Santiago traiga tanta luz a nuestras vidas,
porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo de Dios. Sí. Eso es lo que quiere el Padre en este tiempo, pastora. Dios quiere que nos humillemos. Sí. Dios no estaba contento con las iglesias. Él quiere que en nosotros haya más humillación, que busquemos su rostro, que perdonemos, que oremos, que le busquemos realmente. Y es lo que Dios quiere para este tiempo a la iglesia. Amén. Porque es que si Jesucristo viniera ahora mismo, cuánto desastre, pastora. Pero tenemos que caminar con ese entendimiento, aún en las pequeñas cosas. Correcto, pastora. Y si lo hacemos, Dios va a enviar su lluvia tardía y su lluvia temprana. Amén. Y lo va a hacer sobre tu vida y mi vida también, en el nombre del Señor. A mí me impacta mucho, pastora, la oración de Daniel, en Daniel capítulo 9, como él dice, hemos pecado contra ti, hemos cometido iniquidad, y entonces le pide a Dios, ¿no? Perdón por el pueblo, y nosotros también en nuestra oración pidiéndole al Señor que tenga misericordia de todo el mundo y de nosotros para seguir adelante y recibir esa lluvia temprana y esa lluvia tardía donde el fruto madura. Así que bendito sea el Señor. Wow. Amén. Donde el fruto madura. Gloria a Dios. Santiago Amén. está tremendo. Podemos continuar con el verso 13, que habla del poder de la oración. Del poder de la oración. Voy a leer hasta el 19, hasta el 18, que es el poder de la oración. Dice, ¿algunos de ustedes está pasando por dificultades? Una pregunta. Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanza. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y los unjan con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado, será perdonado. Qué importante eso. Verso 16. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Amén. Aleluya. Y da resultados maravillosos. Verso 17. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Aleluya. Gloria a Dios. Pues yo creo, pastora, que la oración es nuestra conversación con Dios, es el lenguaje del cielo, es la oración. En este mismo capítulo, en los versículos anteriores que usted leyó, creo que era el 8, que dice, afirmen vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Afirmar el corazón es concentrarse en Dios. ¿Qué hace la oración? La oración nos acerca a nuestro Padre Celestial. Interesante, pastora, fíjese que yo utilizo para estudiar la Biblia, yo utilizo un programa que se llama Blue Letter Bible y está ahora también en español. Y cuando nosotros leemos esto que usted acaba de leer, solo leemos oración, 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 oración. Pero cuando uno empieza a estudiar todo esto en el idioma original, se da cuenta que hay palabras como, ¿está alguno afligido? Dice, haga oración, pero es una palabra que se llama preuchomai. Cuando dice también oren, es oración de fe, es otra palabra. Cuando dice y orad, allá en los versículos 13, 14, 15 y 16, cada uno de ellos lleva otra palabra que no es la palabra oración, por así decirlo. Sin embargo, tiene que ver con la oración. Uno tiene que ver con petición. La oración de fe sanará al enfermo, es tus peticiones, tus deseos por alguien. Imagínense
deseos profundos va a salvar al enfermo. Y dice orar, desear, la oración del justo puede mucho, dice súplica. Yo supongo que los traductores bíblicos, para resumir deseos, súplica, petición, prefirieron simplemente poner oración y punto. Pero es casi lo mismo. Yo también estoy de acuerdo con la palabra orar, porque la oración es la llave que nos abre la puerta a nuestro Padre Celestial. Una vez yo tuve un sueño, pastor, hace muchos años atrás, y vi que me caían del cielo dos llaves, una llavecita plateada y una llavecita dorada. Yo le dije, Señor, ¿qué significará ese sueño? Me quedé pensando. Y después de los años, y tuve paciencia, pastora, paciencia, porque la revelación no me vino. Perseverancia, ¿verdad? Tuve paciencia. Y el Señor me dice, una es la llave dorada, es la fe. Creo que era el orden. Y la llave plateada es la oración. Wow. La oración nos abre puertas. Oración sin fe no alcanzamos nada, sería palabra solamente. Pero la oración es importante y aquí Santiago nos está dando una cátedra para cada estado emocional o físico de cada persona. Porque dice, si está alguno afligido, ¿qué significa la palabra afligido? Está diciendo, si hay alguien que está sufriendo, haga oración. No te quejes con el diputado, no te pongas a llorar, a lamentar. Haz oración, porque esa oración va a llegar al Padre. Jesús también, esa misma palabra, pastora, Jesús utiliza esa misma palabra de lo que significa oración en Mateo 5:44, que dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y ora por ellos. Entonces, el Señor nos está hablando aquí poderosamente. También Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en lugares públicos, en las sinagogas, sino que dice, cuando tú ores, entra a tu lugar privado, a lo que nosotros llamaríamos el secreto de Dios. La intimidad. Entonces, la intimidad, pastora. Porque tu Dios que te ve en secreto te va a recompensar en público. Wow. Y sin Dios nada somos. Lo más hermoso y lo anhelado es llegar, como dice el apóstol, orad sin cesar. O sea, llevar tu espíritu a que todo el tiempo tú estés hablando con Dios, todos los días de tu vida, en oración. No esperar que de repente se te flatee una llanta del carro o se te dañe la refrigeradora para empezar a orar. Empezar a orar todo el tiempo, hablando con el Padre Celestial. Qué lindo, pastora. Qué lindo. Wow, eso me emociona tanto porque justamente hablábamos el domingo cuando estábamos en la segunda dimensión, o sea, no el segundo, no del segundo nivel, sino se me fue, el segundo dimensión de la oración. Porque precisamente, usted dijo palabras claves, dijo oración y dijo conversar con el Señor. Cuando tengas problema, en vez de írtele a quejar, usted decía ore. Y si usamos la palabra que usó al principio, orar, conversar, tienes problema, no te quejes, conversa con el Señor. Así es. Y a esa es la clave. Porque entonces ahí lo que es orar, como usted decía, tengo problema, ora, o sea, súplica. Voy y me derramo a los pies de Cristo, voy y me derramo a sus pies a través del Espíritu Santo. Entonces, es tan interesante. Esta mañana yo viví una experiencia, iba a hacerme unos estudios, ahora la cosa está un poco difícil, te ponen citas bien controladas, los médicos ya no van a sus mismos horarios, sino que van a la hora que le toque, el día que le toque, ya ahora le asignan día.
y yo tengo un dolor en este brazo y yo ya definitivamente tengo más de una semana y decidí que quería ver el ortopeda y lo llamo. Y me dice, ahora mismo voy yo para la clínica. Normalmente él no va por la mañana, pero yo tenía una cita en Sedima para hacerme 3 estudios, perdón, en diagnóstica, y me dijeron, no puede llegar después de las 11:30. Y a la hora que el médico me dijo que fuera, eran las 9. Honestamente, de 9 a 11:30 es imposible porque eran 2 lugares diferentes. Ir al ortopeda es irte a verla, después te mandan a hacer una radiografía, hay que esperar la radiografía, hay que te llevan al seguro, después tienes que pagar, después hacerte la radiografía, todo por turno, después llevársela al médico. Y yo, justamente que hablábamos del segundo, la segunda dimensión de oración, que es este conversatorio constante, orar sin cesar, como usted dice, no esperar que venga el problema, sino estar en comunión con él anoche, seguir en la cama, me duermo, pero ya tú sabes, ministrame, cántame, mándame ángel que me cante. O sea, nunca se puede decir amén con el Señor es continuo, una vida continua, te levantas con él, le dices buenos días Espíritu Santo, ¿qué vamos a hacer? Vamos. Y entonces yo le dije, ¿qué tú crees? Porque si no voy al ortopeda, voy a lo de hacerme los estudios, el ortopeda se me va a ir porque se va a las 12. Y de verdad que debo aprovechar para que me vean esta mano. Y así entramos en esa conversación. ¿Qué tú crees? ¿Vamos al ortopeda primero? Entonces, es como que él te va llevando. Nos fuimos al ortopeda y mire, pastora, con todos los inconvenientes, que una para pagar, había una que estaba en una salida de alta, que eso es terrible, las cajas duran muchísimo. Pero yo dije, mira, yo sé que vine contigo y descanso en ti. Y recuerdo que me rescoté así de la silla, cerré los ojos y dije, yo tranquila, tú eres el que lo hace. Y tú me vas a ayudar y yo sé, vamos, lo que tú digas, al final va a pasar lo que tú entiendes. Para mi gran sorpresa, que cuando subieron del ortopeda me dijo, no, pero ¿cómo fue que usted lo hizo tan rápido? Y yo le dije, bueno, el Espíritu Santo me ayudó y me condujo en todo y me dio la gracia. Gloria a Dios. Dice él, bueno, pues debió haber sido así. Yo llegué a las 11:25 a diagnóstica. Son 2 extremos. Wow. Y me pude hacer todo, pastora. Sí. Y eso fue, yo decía, wow, qué bueno cuando tú te mueves en la segunda dimensión de oración. Exacto. Que es esa oración donde tú haces conversaciones, como dice aquí, como hablaba, porque fíjese, si no vemos en los puntos que él dice, confiese los pecados uno a otro, oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, y dice que Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oraba fervientemente, o sea, había una relación con el Espíritu Santo de Dios, había una relación con Dios, es un reconocimiento de mi pecado, o sea, no es ponerme en la tierra a orar desde la tierra, sino orar con el Espíritu Santo, son 2 cosas. Así es. Y sentados desde los lugares celestiales con el Señor y sabiendo que Dios, pues, va a contestar. Dios escucha el clamor. Amén. Jeremías 33:3, pastora, dice, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el significado de eso es que Dios dice, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar. Enseñar ahí es, yo te voy a sentar en primera fila, como si estuviéramos en una escuela, y Dios nos sienta en primera fila y Él mismo nos va a enseñar todas las cosas. Eso es poderoso. Y Dios contesta. Poderoso. Sí. Desde el primer día le dijo el ángel a Daniel que dispusiste tu corazón a humillarte delante de la presencia del Señor. Desde ese primer día yo fui enviado a ti, ¿verdad? Dice Daniel, capítulo 10. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios enseguida despacha la respuesta. Wow. Muchas veces el príncipe de la República Dominicana, como le pasó a Daniel, que era el príncipe de Persia, las tinieblas allí se meten para interferir. Pero Santiago nos está diciendo, si tú te sientes que estás enfermo, ora. Si te sientes débil, ora. Si te sientes tal cosa, ora. O sea, ora. No hay opción 2, no hay plan B.
El plan A es orar y hablar con Dios. No existe plan B. Y es lo que tenemos nosotros que esforzarnos por agradar a Dios con todo nuestro corazón y mantener el corazón puro. Por eso Él dice, confiésense unos a otros las ofensas. O Amén. sea que yo le puedo decir, pastora, mira que estoy atravesando esto, tengo problema con mi carácter. Háblalo claramente para que tu oración, ¿y qué dice la Biblia? El trato de los hombres con las mujeres. Dice que para que tu oración no tenga estorbo, trata bien a tu esposa, ¿verdad? Y no solamente a la esposa, para que tu oración no tenga estorbo. Quiere decir que la oración puede tener estorbo. Y nosotros tenemos que tener el canal clarito y andar con el Señor, como anda la gente por ahí todo el día. Tiene señal, tiene señal. ¿Dónde hay wifi? ¿Dónde hay wifi? ¿Cómo hacemos cuando viajamos a otro país, pastora? ¿Qué estamos buscando tan pronto viajamos a otro país? ¿Dónde está la señal? La señal. Aquí en Panamá hay una propaganda que dice la señal, papá, la señal. Porque necesitamos ese wifi, ese wifi. Y nosotros necesitamos que tener esa comunión con Dios, estar conectados todo el tiempo, para que no haya interferencia, para que no se te rompa la comunión con el Padre. Bendito sea el Señor. Wow. Si entendiéramos esa dimensión, pastora, Sí, ¿cuántos pastora. problemas tuvieran resuelto? Estar conectado en ese wifi todo el tiempo en esa señal. Todo el tiempo. Wow, wow, wow. Sí, Esa es la clave, pastor, esa es la esa es clave. la clave. Y no siempre te va a contestar y no siempre las cosas van a ser color de rosa, porque es parte de nuestra formación. Pero gloria a Dios y estamos conectados. Y a ti te digo, hermano, que tiene tanto tiempo ahí y que nos escucha, que te conectas con nosotros, que en otro servicio ha estado y el Señor está tocando tu corazón, pero te has detenido, estás pensando, le dice, tal vez luego o más tarde, tú no sabes si va a haber un mañana. Recuerda que lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, es el hoy, es el presente, el pasado ya pasó. El futuro es incierto, no ha llegado. Ni siquiera sabemos qué va a pasar dentro de media hora. Lo que nosotros sabemos es la hora, lo que la palabra de Dios está sembrando en tu corazón, lo que esta palabra está haciendo en tu tierra, lo que está haciendo en tu alma en este momento. No espere más. Conéctate a la red del Espíritu Santo de Dios. Conéctate con el Padre porque tus oraciones van a dejar de tener estorbo. Hay muchas oraciones que las personas no han recibido a un cristiano y es por, como decía la pastora, es porque tienen estorbo. Solo siéntate con el Espíritu Santo para que Él te muestre cuáles son los estorbos, porque Él le habló, como le habló en el lavamano, imagínate con cuántas cosas más te habla el Espíritu Santo en tu corazón. Y tú decides abrir ese corazoncito y decirle, entra a mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy, yo quiero que tú seas mi dueño y el que dirija mi vida, el que le quite los estorbos a mis oraciones, porque reconozco que moriste en la cruz del Calvario, porque sé que lo hiciste por mí y quiero que inscriba mi nombre en el libro de la vida, para que cuando se pase lista yo sea encontrado o encontrada en ese gran libro. Oh Espíritu Santo de Dios, dile gracias por recibirme, gracias por estar conmigo en mí y sobre mí. Y sé que desde ahora en adelante paso a ser parte de la familia de la fe. Ya soy hijo, coheredero con Cristo, heredero de tu Padre Celestial. Si hiciste esta oración, si te atreves a hacerla, bienvenido eres, bendecido eres, hermano. Somos hermanos, hermanos en Cristo, porque tenemos un mismo Padre. Gracias, Señor, por las vidas de estas personas que se han atrevido a hacer esta oración y que tu Padre Espíritu Santo lo conduzca a una iglesia, lo conduzca a leer la Biblia, principalmente en el libro de San Juan, que es un buen libro para iniciar la palabra de Dios. Y vamos a leer estos últimos versos, pastora, que es restaurar a los creyentes que se apartan. A ti que llegaste, abriste o te reconciliaste con el Señor,
Entonces, ahora el Señor te habla para que no te aparte. Y si te apartaste, para que retorne. Dice el verso 19, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a una persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¡Wow! Dios mío, gloria a Dios. Pastora. Es tremendo, tremendo. Aquí hay una promesa maravillosa sobre los hijos de Dios y sobre los que son creaciones de Dios también. Dios está interesado en todas las personas. Dios está interesado en el pecador. Él ama al pecador, no ama el pecado, pero ama al pecador. Por eso envió a su Hijo unigénito y Amén. todos éramos pecadores, todos hemos pecado, pero aquí es tremendo. Y el corazón del creyente, porque se refiere más que nada al creyente, tiene que estar pensando en aquella persona que se apartó de los caminos del Señor. Guardar su nombre, decir, Señor, te pido que traigas a esa persona nuevamente al conocimiento de la palabra, especialmente aquellas personas que conocieron. Yo estoy sintiendo una palabra ahora mismo y siento que hay muchos de ustedes que recibieron a Cristo en su edad temprana, en tu niñez, en tu adolescencia. Tú escuchaste hablar del Señor y por alguna razón te separaste. Pero yo quiero que tú sepas que con cuerdas de amor te está llamando tu Padre Celestial y que no hay otra opción, así como hizo el hijo pródigo, que el hijo pródigo dice que volviendo en sí, decidió, me voy a levantar y voy a regresar a la casa de mi padre. Aleluya. Ojalá que alguien, Dios quiera que alguien te traiga, pero si nadie te trae, ven tú y di, yo le regreso a mi Señor. Pero qué bendición hay cuando uno de nosotros creyentes, que ya estamos en la casa del Señor, podemos orar y atraer a alguien más que se separó y decirle, ven conmigo, que yo te voy a ayudar y te voy a traer a los pies del Padre Celestial. Hay bendición para aquellos que piensan en el que se apartó. Hay bendición para el que lo trae y es una promesa de parte del Señor que Dios tiene para ti. Así que hay que trabajar, pastora, hay que trabajar y pedirle al Señor que Dios nos ponga nombres de personas en el corazón, personas para orar por ellos, personas que podamos empezar nosotros a decirles, yo soy tu intercesor, yo estoy orando para que tú regreses a los pies del Señor. Amén. La postura de muchas personas, pastora, es criticar y alejar, pero yo me di cuenta del corazón de Dios. Cuando uno lee toda la Biblia, se da cuenta que Dios no quiere que nadie perezca. La misericordia de Dios es grande. La misericordia. Y nuestro corazón tiene que ser misericordioso hacia los que se han separado. Ellos quizás ahora mismo están en otro canal, pero van a estar en este canal. Van a volver a estar bajo la cobertura Amén. del Espíritu Santo. Amén. Wow, yo siento a Dios, pastor. Amén, pastora. Y mientras usted hablaba, habían personas que Dios le estaba trayendo a memoria, nombres que ya se lo ha dado en otro tiempo, Sí. para que lo vuelvan a traer al camino, pero que lo desecharon, que quizás tomaron la decisión, pero la olvidaron. O simplemente vino el espíritu de olvido y se quedó eso ahí como guardado. Yo sentía que Dios estaba hablando a muchas personas, traía a memoria nombres que tú tienes que poner en oración. A mí misma me trajo nombres que tenemos que poner en oración, que tenemos que mencionarlos para que ellos vuelvan al camino. Personas que tú y yo conocemos, personas que inclusive estuvieron en nuestra iglesia y que están apartados por diferentes razones, pero hay algo también que te dice el Señor. Sentía de alguien que escuchaba y que decía, sí, pero yo estoy volviendo. Pero el Señor te dice, no venga con condición, ven con un corazón contrito y humillado, porque ese corazón no lo rechaza Dios.
No vuelvan al Señor para ponerle condición. Simplemente díganle, estoy aquí, Señor, haz como tú quieras. Pero es tiempo de volver. Es tiempo de retomar el camino. ¿Y sabes qué? Es tiempo de darte cuenta que la misma cuarentena te está apartando de los caminos del Señor. El enemigo está tomando sutilmente un plan para alejar a las personas del camino del Señor, porque estamos en cuarentena, porque no están yendo a la iglesia. Hay un espíritu de enfriamiento a esa pasión a las cosas del reino. Así que ten mucho cuidado. Vigila tu corazón. Vuelve a Cristo. Y ustedes, lo que ya el Señor puso un nombre en su mente, que saben que tienen que llamarlo, a partir de esta noche misma, hagan su lista, por favor, no dejen de escribirlo. Lo que no se escribe se olvida. Y empiezas a llamar a esas personas y decirle, Señor, te me puso en mi corazón. Él te ama y quiere tener un nuevo encuentro contigo. Pastora, de verdad que Dios, sentí que la manifestación del Espíritu Santo cayendo sobre muchas personas en esta hora. Amén. Para que hagan este trabajo de ganarse esa bendición, como dice aquí, esa persona salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Así ¡Wow! En la versión mía dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tremendo. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Sí, muy hermoso, muy hermoso. Deja que el Señor te toque, deja que el Señor te use. Qué bendición es cuando podemos hablarle a otra persona y la persona pasa de muerte a vida, especialmente en este tiempo. Y como decía la pastora, no es tiempo para enfriarse, es tiempo para estar consciente de que estamos en los últimos tiempos. Así es. Mire esa locura del que se está denominando rey de Inglaterra, pastora, que hay un video ahora que se llama The Hidden King, un hombre que dice que él es el que le toca ser rey de Inglaterra y que él debe ser, que él es el Mesías. Entonces, wow. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? Todo esto nos está dando señales de que Cristo viene pronto. Y alguna persona dirá, bueno, pero yo lo puedo ver por aquí. Nunca será lo mismo como amar la casa de Dios y regresar a la casa de Dios. Claro, ten todos los cuidados habidos y por haber, pero ir a la casa de Dios es importante. Nosotros acá en Panamá no podemos ir a la iglesia, las iglesias están cerradas, pero nuestros corazones están en la casa de Dios. Amén. Allí hay como un análisis que uno se puede hacer, pastora. Si yo no anhelo estar en la casa de Dios, hay algo que yo tengo que preguntarme, ¿por qué? Necesito salir de mi comodidad de la casa e ir a alabar al Señor y dar la gloria y la honra al Señor. Esto es tremendo, pastora, tremendo y maravilloso, y vamos a seguir trabajando para el Señor. Amén. Como dice Amén. La palabra, habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí, aleluya. Amén. Habita el Señor. Claro, y se goza en nosotros, no es lo mismo que verlo por el internet, que estar allí, en el calor, en esa pasión. Es algo impresionante lo que estamos viviendo los domingos en la casa. Y qué bueno que usted haga esa exhortación, eso es sobremanera importante. Bueno, ¿sabe, pastora? Bueno, ya sé que estamos terminando, pero iba a decirles también, como Daniel, a mí me gusta mucho Daniel, y como Daniel en la Biblia. Daniel sabía que el templo estaba destruido, había sido destruido por Nabucodonosor, por Nabopolassar. Pero ¿qué hace Daniel cuando ya ve que se está cumpliendo la profecía de los 70 años? Daniel dice, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre ese templo caído. Pero dice, haz resplandecer tu rostro. Estaba diciendo, Señor, amo tu templo, aunque sea que está caído, pero levántalo, reedifícalo, cumple lo que tú tienes, Señor, porque allí habita Jehová.
en el templo, Aleluya. en la iglesia está el Señor. Gracias, pastora. Wow, wow, tremendo, tremendo. Bueno, gracias pastora por estar con nosotros, gracias por este tiempo, gracias a ti que ha estado en tu casa o en el lugar donde está ahí. Siempre digo, tienen que dejar todo y estar frente a su televisor o frente a su computadora, a su celular, para que puedan recibir las revelaciones que a su corazón estas enseñanzas están llegando. Bendecimos al pueblo de Dios, bendecimos cada palabra que el Señor ha traído en esta noche y que la hemos podido entender y saborear. Gracias, pastora, por su tiempo, de verdad que sí. Ha sido un gran honor para Casa de Dios, Adoración Eterna, y para los amigos de Casa de Dios, Adoración Eterna, y a nuestros hijos que están en otros países, pero que siguen con nosotros. Ha sido un gran honor poder compartir con esta apóstol, con esta mujer de Dios, con su sencillez, pero con su sabiduría. Seguimos pidiéndole al Señor sabiduría y entendimiento, como dice Santiago, también en los capítulos anteriores, para que podamos seguir avanzando en estos estudios bíblicos. Y como siempre, damos gracias al Señor por lo que no ha guardado, porque no ha librado de virus, porque no ha librado de coronavirus, porque no ha librado de bacterias, enfermedades, porque la línea de sangre está sobre nosotros y estamos cubiertos, escondidos en Cristo, estamos sobre la roca, en la palma de su mano, y sabemos, Señor, y confiamos que tú vas delante de nosotros y que tú seguirás teniendo cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y terminamos con nuestro verso de Filipenses 4:7, en el nombre de Jesús, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y guarde nuestro corazón, porque así en esa misma medida esta palabra Él la guarda para que no sea tomada y sino que dé frutos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta una próxima entrega, y recordamos que el próximo domingo estaremos a las 10 de la mañana al toque del shofar para iniciar nuestra intercesión y nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Recuerden, los que no estuvieron, que estuvieron en la línea de Facebook, y los que estuvieron en la casa, vamos a continuar con la tercera dimensión de oración. Vamos mucho más profundo, y gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias, pastora. Bendiciones, pastora.